Hoy especialmente esos papás y mamás que no logran ponerse de acuerdo en la crianza de los hijos. Hay quienes señalan unos a otros de que les quitan autoridad o que los están mimando demasiado. Y las madres que dicen, yo trato de corregirlo, pero su papá me contradice, y esto lleva a conflictos de pareja y luego pierden la autoridad con sus hijos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Jocelyn, que también estás por acá con nosotros como siempre en Debates y Soluciones, para que nos hablen de este importantísimo tema familiar. Por supuesto, está con nosotros la doctora Mayela Espinosa, también Ludendorff Susset Montiel, ambos expertos en psicología, y hemos decidido traer al doctor en su carácter de psicólogo profesional, pero también como hombre, y a la doctora igual, porque a veces dicen, apartando lo profesional y lo disciplinario, pues solo llevan mujeres, y entonces que siempre la tenemos en contra de los varones, pero no, no es así. La psicología femenina y masculina. No, no es así, pero no existe. La psicología es una disciplina como tal, ¿verdad? Y analiza sin tener que ver con inclinación por un género u otro. Pero en fin, qué bueno tenerlos a los dos, un placer que nos acompañen. Y verdaderamente es un tema cuya frecuencia es bastante común, a pesar de que quizá no se nota tanto o no se está dando la importancia que se le debe dar a esto, porque en el hogar es nuestra primera escuela y es de lo que depende el comportamiento de los hijos. ¿Será muy malo mimar demasiado a los hijos, doctor? Iniciamos con usted. Bueno, realmente cuando hablamos de mimar, la gente confunde el término de mimar las malas actitudes o los malos hábitos o las malas conductas de los niños con mimar en cuanto a afecto. Entonces no son dos cosas diferentes. Podemos mimar a los hijos en cuanto a la parte afectiva, abrazarlos, apapacharlos, en ese sentido, digamos, hacer cosas que les gustan de comida, actividades, paseos, pero ser firmes y disciplinar con firmeza el carácter del niño. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. La aplicación de la disciplina es una tarea de los padres, y realmente yo siempre digo es un acto de amor, porque si usted no lo disciplina en casa, la vida allá afuera le va a dar duro lo que usted no le enseñó. En realidad a veces entendemos que hay gente que en la calle no va a tener la compasión de hacer una corrección adecuada a tu hijo cuando él o ella muestre una conducta que no se le corrigió a tiempo. Entonces realmente queremos que alguien los azaree, los humille, los insulte en la calle por cosas que nosotros en casa no corregimos. Ahí estaría el acto de amor, digamos, de aplicar disciplina. Y entendamos que la disciplina no es castigo, la disciplina es formación, es instrucción, es sembrar valores, es construir hábitos. Entonces es toda una tarea de formación, de educación, digamos, emocional al niño, a la niña, para prepararlos para una vida, digamos, saludable. El problema es la confusión que se crea en la mente del niño cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra. ¿A quién le hago caso? Dicen. Entonces viene y por último se aprovechan y buscan un aliado o una aliada. Entonces cuando más afecto los están regañando, se van donde saben que el que lo va a proteger. Así es. Dice un dicho nicaragüense, en río revuelto ganancia de pescadores, y es cierto, los niños se van a aprovechar de aquel padre al que precisamente vean más permisivo, y van incluso a veces a manejar las cosas de tal manera que papá y mamá puedan hasta discutir, porque a veces es, yo le di permiso, pero vos no, pero sí, pero vos. Entonces viene la discusión en el matrimonio porque los niños aprovecharon esa desunión que hay entre los padres. Doctor Ludendorff, en base a su experiencia profesional, ¿de qué lado es más común esto? ¿De los caballeros o de las damas? Fíjate que se da en ambos casos, padre o madre consentidores. Me encuentro en la experiencia diaria de la clínica que llevan al adolescente, cuando ya es adolescente y las etapas... Esa etapa tan difícil. Difícil, cuando ya han quemado etapas. La verdadera educación para que su hijo tome por el camino correcto tiene que ser desde los 3 años. Desde los 3 años este niño está haciendo uso de razón y está imitando el medio. Si los padres pelean y los padres discuten adelante de él, este niño va a perder el respeto hacia ustedes adultos. Cuando ya llegue a la preadolescencia, a los 13 años y a la adolescencia, va a ser difícil de corregir. Y a mí me da risa porque siempre llegan al psicólogo ¿para qué? Para que los corrija y los cambie. O sea, los psicólogos lo que menos podemos hacer es magia, ¿verdad? Va a ser una conducta que cambiar,
de los 3 años hasta los 14, mire, en 1 o 2 citas no puede ser. Entonces el trabajo que se hace es cognitivo-conductual, cambiar los tipos de pensamiento, cambiar los tipos de educación, cambiar el tipo de trato. O sea, que es el papá y la mamá quienes necesitan esa ayuda. Exactamente. Para empezar, la familia entera se está involucrando. Ahí va la abuela, el papá, la mamá, el tío y la empleada, porque hasta la empleada tiene que ver en este rollo, porque ella tiene su manera de criar al chavalito, y es peor porque pasa todo el día con el niño y la mamá. mayor referente. Sí, y la mamá o el papá solo llegan, algunos alcahuetearlos, a darles mucho afecto y consentirles mala crianza. Entonces dicen, estoy con el niño porque como no paso todo el día, entonces yo le consiento todo. Estamos haciendo el manual para la indisciplina, el manual para el mal estudiante, ¿verdad? Para que lo aplacen en conducta. Entonces es una situación difícil, ¿verdad? Yo creo que aquí influye también el sexo del niño o la niña, porque sí. si es niña, creo yo, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, que el papá la defiende. Y si es varoncito, entonces la mamá se inclina más por el varoncito. Claro. Y además abordar desde otro punto de vista. La mayoría de hogares en Nicaragua son madres solteras. Esa es una realidad que no podemos Sí. obviar. Entonces aquí Y el jóvenes conflicto también. no es entre el papá y la mamá, sino tal vez entre la abuelita, la mamá o otra persona que es la que ayuda en la crianza. Exacto. Sí, se da ese caso, por ejemplo, de las jóvenes que son madres solteras y los padres o los abuelos de la mamá, en este caso, anulan la autoridad, digamos, materna o paterna en la vida de los niños. Entonces, yo siempre les digo, ustedes, a los abuelitos, ustedes van a desaparecer, ustedes un día no van a estar acá y van a dejarle un problema a su hijo, a su hija, con la falta de autoridad de esa criatura, porque no les va a obedecer. Y realmente tiene un propósito el formar al niño en la autoridad, porque cuando ya vaya a enfrentarse a las autoridades de la vida, de un jefe, una jefa, y se parezca al padre que le ponía la disciplina, casi siempre vemos casos, por ejemplo, hace poco tocaban el tema laboral, gente que no se adapta a los trabajos porque no está acostumbrado a que le digan cosas o le orienten cosas, porque en su casa no lo acostumbraron a las orientaciones de una autoridad superior. Entonces, desobedecemos y desacatamos cualquier autoridad en la vida porque no se nos formó el buen hábito de respetar y de acatar instrucciones de una autoridad ejercida sanamente. Entonces, también le estamos haciendo un daño a futuro a la criatura. Tenemos una comunicación, ya la población, nuestros amigos y amigas televidentes desean dar sus importantes opiniones. Aló, buenos días. Buenos días. Pues quería opinar sobre el tema. Mi esposo y yo trabajamos pues todo el día, pues mi mamá se queda acompañando a los niños. Ya mi niño tiene 10 y 12 años. Ellos, cuando nosotros llegamos de clase, o sea, de trabajar a las 5, ya vengo a revisar cuadernos y todo eso, ¿verdad? Entonces mi mamá se opone, porque ella dice que yo vengo a maltratar, que yo vengo a ponerme en mal, o sea, yo soy el ogro, ¿ya? Entonces cuando yo ya los estoy reprendiendo, dije, no pasas todo el día con ellos y solo es mi hija darle maltrato, ¿ya? Entonces cuando ella se pone en ese plan, se pone como estrategia, incluso me ha dicho, si vos seguís viniendo solo de trabajar a maltratar a los chavalos, porque maltratarlos para ella es agarrar los platitos y verles las tareas. Entonces que ellos comiencen a hacer tareas, pero ella no les ayuda en todo el día, ¿verdad? Entonces ella dice que hasta va a llamar a mi familia. Entonces digo yo, ¿dónde está el apoyo? ¿No me entienden? Hay veces cuando yo no estoy, ella le dice a los niños, es que tu mamá no te quiere, es que tu mamá no los quiere. Yo a los niños los agarro en la noche, cuando estamos solitos, y yo les explico, querer es yo amarlo, lo amo, yo les doy todo, les ayudo, pero también hay que salir bien. Ahorita en los exámenes, uno de ellos está sacando los 40 porque ellos me dieron vacaciones, yo les estoy ayudando y ellos están saliendo bien en los exámenes. Entonces yo les digo, ustedes quieren salir bien en los exámenes porque se sintieron bien, alegres, ¿verdad? Señora, ¿qué dice su esposo o el papá de los niños al respecto? Ah, no, él me apoya. Okay. Él me apoya. Qué Él bien. dice que está perfecto, que no le pongamos mente, que mi mamá no le hagamos caso. Incluso entre él y yo me dice, no, los niños es así que hay que ponerle cuidado. Quiero preguntarle, por ejemplo, ¿cómo corrige un acto de indisciplina de su niño?
castigándolos, porque es cierto Castigo que ellos físico. tienen en el aspecto de apagarle el televisor, castigarlos, no darle dinero, pérdida de privilegios, porque entonces. ellos tienen el teléfono, yo se Exacto. los quito. Pero ese castigo se lo borra la abuelita. Exacto, porque en la tarde ellos que no están, ellos agarran, encienden el teléfono y Claro. que se hacen tareas, pero con el teléfono encendido, con el teléfono en la mano, y eso, ¿Qué edad yo tiene el digo, si niño? no me vas a ayudar, 10 y ¿Qué? 12 decía, son dos. ¿2? 10 y 12. ¿Usted no ha Diez. pensado, señora, en buscar a Una otra etapa persona difícil. que le ayude con el cuidado de los niños, en lugar de que sea la abuelita? Usted sabe que aquí en Nicaragua pues el básico es bien bajo. Usted sabe que con costo comemos y bebemos. ¿Ya me entiende? Un salario que hay que pagar. Entonces ellos están más o menos grandes y pues se cuidan porque yo les dejo tu comidita y todo. Más que todo y influye en eso. Sí, y no, y además que algo que es inigualable, la confianza. ¿Quién Claro, mejor sí, que sí, su sí. mamá que lo cuide? Pero definitivamente tiene un serio problema. Tienen que orientarse a la abuela, Porque aquí está la suplantando abuelita. la autoridad de los padres, Así es. la abuelita, ¿verdad? Con todo respeto, porque definitivamente sí, sabemos que las abuelas hacen un gran trabajo, que ya fueron mamás, que tienen más experiencia que las nuevas generaciones, pero hay que saber regular esto. Ahora, quisiera que habláramos de esta parte del tiempo. Ella dice, trabajan los dos. ¿Cómo cuando uno va a tener un hijo? Sabemos que es indispensable que trabaje. Sí. Por las condiciones económicas y demás, ninguna madre quisiera dejárselo a su hijo. Pero en este sentido quizá podrían dedicarle más tiempo a los niños, ambos, porque ella dice, yo hablo con mi hijo, pero no dijo que ambos hablaban con sus hijos. Sí, lo que hay que ver aquí que ese ratito que pasan con los niños, qué calidad de atención le dan, ¿verdad? Porque no es a veces la cantidad de tiempo que pasan, es la cantidad, no, a veces es la calidad. Pueden estar un par de horas y la calidad de tiempo, por ejemplo, en el afecto, hablar sobre las tareas escolares, hablar sobre los maestros, hablar sobre qué piensa el niño de la vida, cómo los perciben a ellos en el trabajo. Si ellos piensan que están siendo descuidados como hijos por parte de los padres, aclarar algunas ideas. Miren, ya tienen esos niños 13, 14 años, están en un entendimiento completo. Y lo que puede pasar acá, que pueden desarrollar un trastorno conocido en psicología como trastorno del comportamiento. Y el trastorno del comportamiento conlleva a mala disciplina en el colegio, bajo rendimiento escolar, mala crianza, ofensas a la abuelita incluso que los cuida, ¿verdad? Y ya no digamos a los padres. Puede haber Peligroso.